En otros temas le doy la más cordial bienvenida aquí en el estudio del Financiero a Edna Jaime, directora de México Evalúa, para hablar sobre los retos para este 2016. Como cada 8 días, de manera puntual, alguno de los investigadores de México Evalúa está con nosotros aquí en el estudio. Bienvenida, Edna. ¿Cómo estás, Héctor? Me da mucho gusto comenzar el año. Igualmente. Pues aprovechando este privilegio de dirigirme a tu audiencia y aprovechar el espacio que nos das para poder presentar el trabajo de México Evalúa. Oye, Edna, ¿y será posible decir, como coloquialmente decimos, feliz año? ¿Será un buen año? ¿Tendremos buen año? Pues espero que sí, Héctor. Ojalá, ya nos toca. Comenzamos mal. Comenzamos con el tema en materia de seguridad. Comenzamos mal. El tema de seguridad es uno que está latente, o sea, no lo hemos resuelto. Hay algunas regiones del país que han podido contener, que han podido disminuir la dinámica delictiva, pero ciertamente es una asignatura pendiente y un reto para el 2016. Lo apuntas muy bien. Y creo que para enmarcar cuáles son estos grandes desafíos para el país, pues me gustaría comenzar hablando, si no de seguridad, sí de las finanzas públicas, porque de eso dependen muchas cosas. Claro. Dicen que las penas con pan son menos, y desafortunadamente en este país va a haber menos panes, porque la renta petrolera, ahora sí que los recursos provenientes de la exportación y la explotación del petróleo están disminuyendo. Lo seguirán haciendo, no se prevé en el futuro inmediato un cambio de tendencia. Nuestra plataforma de exportación se reduce y vamos a tener que aprender a vivir sin la renta petrolera. Y eso va a ser doloroso, Héctor. Y esto lo pongo como el primer desafío porque me parece que va a tener repercusión sobre los otros. Vamos a tener menos recursos, vamos a tener que aprender a hacer más con menos dinero. Yo creo que es muy importante que pongamos atención y la lupa puesta en los ritmos de endeudamiento de este país, que han sido muy acelerados en esta administración y que no pueden seguirlo siendo, porque eso nos llevaría a una situación muy vulnerable. Entonces tenemos que arreglar nuestras finanzas públicas. Es decir, veníamos arrastrando una mala situación económica desde el año pasado. Sí. Había las advertencias de lo que podía pasar en este 2016. A pesar de la reforma fiscal que nos pegó bien duro a muchos hogares y a muchos bolsillos de nosotros mexicanos que pagamos impuestos, sí. A pesar de eso no da la reforma fiscal para cubrir el boquete que deja la reducción. No da esa reforma fiscal. No la da. Entonces mencionaban la gasolina, estamos pagando un gran impuesto a través de la gasolina. Así como en algún momento recibimos un gran subsidio, ahorita estamos pagando un gran impuesto. Entonces, qué bueno que se reduzca en un 3%, pero sigue siendo un gran impuesto. De alguna manera eso está ayudando a compensar la caída del precio del petróleo, que los mexicanos paguemos un impuesto muy alto, un precio por la gasolina muy por encima de los precios internacionales. Sí. Pero tiene que haber una solución, o sea, tenemos que pensar cómo darle viabilidad a nuestras finanzas públicas, porque de ahí es como vamos a poder resolver los temas tan apremiantes en otros ámbitos. Entonces, finanzas públicas, aprender a vivir sin la renta petrolera. Sí. Tenemos que tomarnos en serio el tema del presupuesto base cero. El año pasado jugamos a la retórica de una reforma al gasto, no hubo tal, y yo creo que este año ojalá que nos lo tomemos en serio. Primer reto. ¿Cómo hacer que los recursos públicos que son menores nos rindan más en los temas que más nos importan? Bien, anotado. El segundo tema, muy importante para este país. Iniciamos ya una reforma muy profunda a nuestro sistema de rendición de cuentas, con la reforma constitucional y la Ley General en materia de transparencia y con la reforma constitucional en materia de anticorrupción, que tenemos que aterrizar bien este año. Héctor, si lo hacemos bien, estaremos dando un paso adelante muy importante. Estaremos generando contrapesos muy importantes en nuestra democracia. Entonces, son estos temas de diseño institucional que nos pueden cambiar en serio. Entonces, gran reto, aterrizar la reforma constitucional en materia de anticorrupción, la Ley General Anticorrupción y la Ley de Responsabilidades son centrales, y habrá modificaciones en 20 y tantas leyes secundarias más.
¿Sobre este mismo tema? Sobre este mismo tema, englobadas en la reforma del Sistema Nacional Anticorrupción. ¿La tarea ahorita es de la Cámara de Diputados o Senado, o de los dos? De los dos, pero ahorita está en Senado. Son tantas leyes que si no tenemos un modelo claro nos vamos a perder. Ya nos has platicado. Y podemos acabar peor. Entonces, bien importante. Reformas muy concretas en el tema de la rendición de cuentas, ley de obras, que también ya lo hemos platicado, Héctor. Por ahí se fugan muchos recursos. Claro. Entonces, si no cerramos las puertas por ahí, ni para qué hacemos una reforma al Sistema Nacional Anticorrupción. Porque no va a haber dinero que alcance. Entonces, la ley de obra pública, México Evalúa ha estado muy atento, empujando temas de transparencia en esa ley. Afortunadamente, salimos en diciembre pasado con la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, que suscribe la Cámara, el gremio, ya todas las recomendaciones de México Evalúa en esta materia. Entonces, es un gran paquete que sí creo, y no exagero, que pueden cambiarlos. Si estas reformas salen bien, fortalecemos las instituciones que tienen función anticorrupción, fortalecemos la rendición de cuentas y los controles al poder, podemos de verdad estar dando un paso adelante importantísimo para México. Ojalá, Edna, ojalá. Otro tema clave. Tercero. La seguridad y la justicia. En el tema de seguridad tuvimos un descenso continuo en los homicidios en este país. Esa tendencia se frenó el año pasado. Podemos ver un cambio de tendencia, que se incrementen los homicidios. Entonces, el desafío de la seguridad no está resuelto. Ojalá que tengamos un debate profundo, Héctor, sobre el modelo policíaco que necesitamos. Siento que hemos dado tumbos, que nos enganchamos un buen rato con el tema del control de confianza, como si eso fuera la reforma policial. Claro. Ahorita estamos en el tema del mando único, ¿o no? Yo creo que tenemos muy poca evidencia para decir sí y para decir no. Quienes lo apoyan no nos han podido convencer de por qué sí, Héctor. En la exposición de motivos de la iniciativa que el Ejecutivo mandó al Congreso en el marco de su decálogo, pues realmente no había ningún argumento que dijéramos esto es contundente. Lo que me está aprobando el gobierno federal en su exposición de motivos es contundente. No hay esa suficiente evidencia que nos permita, que nos convenza de que esa es la ruta. Yo no lo descarto, porque tampoco tengo argumentos suficientes para decir que no. Sí, conocemos la realidad de la policía municipal, de muchas localidades en este país, sí, que simplemente no pueden hacer frente al desafío del crimen. Simplemente no pueden. Así es. Entonces hay que buscar los modelos, pero hay que discutirlos. Y creo que ya tenemos casos donde... ¿De éxito? Donde hay mando único operando, que está funcionando. Ya tenemos una gama de experimentos. Y esa gama de experimentos ya nos puede dar alguna luz sobre por dónde debe caminar nuestra reforma en materia policial, y ojalá que tengamos una discusión profunda. Ya lo platiqué con Enrique Galindo, el comisionado de la Policía Federal, y está muy abierto a que tengamos esta discusión profunda. Temas de justicia. Otro tema clave para este país es la reforma a la justicia penal. Nuestra reforma constitucional de 2008 concluye su periodo para implementar en el 2016. La reforma a los juicios orales, conocida como juicios orales. Esta es otra reforma importantísima. Veremos a los estados llegar a la meta. Nos dirán que cumplieron con la meta. Tampoco hay ninguna sanción. No sabemos qué pasa si no llegan a la meta en implementación cabal de esta reforma en las distintas entidades. Pero ojalá que tenga una repercusión sobre la calidad de la justicia, sobre el respeto de los derechos de las víctimas y de los acusados, que haya garantías al debido proceso legal. Edna, se nos termina el tiempo, pero ¿nos quedamos con estos 4 o tenías más? Si no, podemos agendar otra cita contigo. Estos son los más importantes, Héctor. Estos son los que México Evalúa, pues tienen su agenda. Claro. Por eso los conocemos más profundamente. Y me parece que son los temas que van a marcar el 2016. Si lo sabemos resolver, estaremos dando un paso para el progreso y la prosperidad de este país. Coincido contigo. Y por lo menos aquí en El Financiero, en este espacio, le estaremos dando seguimiento puntual de estas reuniones que tenga México Evalúa con los legisladores, con los encargados de las dependencias, porque insisto, si no estamos en ese mismo rumbo, usted y yo nos vamos a estar quejando permanentemente de lo mismo: corrupción, falta de transparencia, falta de procuración de justicia, ¿no?
hay que estar haciendo esto. Y usted nos va a hacer el favor de estarnos acompañando y eso también, cuando usted se entere, se esté informando, estará haciendo las cosas como se debe. Una labor de ciudadanía, ¿no? Es una labor de ciudadanía. Muchas gracias, Edna. Muchas gracias a ti, Héctor. Muy feliz año. Feliz año. Feliz que año. sea feliz año. Gracias. Gracias. Hacemos una pausa.